Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Tenemos una de vuestras secciones favoritas con tres grandes penalistas. Alguno os gustó más que otro, pero aquí es un programa donde tiene que haber recogidas distintas sensibilidades y lo que está claro es que la trayectoria de estos tres penalistas está contrastada en tiempo y forma. ¿Qué tal, Cándido Conde Pumpido? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de la renovación de los plazos y de lo que es volver a la actividad. No pasó desapercibida tu presencia en Estado de Alarma, ¿eh? Normal. Es lógico y además, oye, yo te agradezco que por lo menos des una voz a alguien que puede no pensar como tú. Por supuesto. Teresa Huelle, buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, pues encantada de estar aquí con vosotros desde el despacho ya trabajando y con esta justicia que tantos disgustos nos está dando últimamente. ¿Por qué estás cabreada? Luego me contarás por qué. Porque ha habido alguna historia relacionada con una compañera tuya. Sí. Agustín Martínez, que supongo que estará siguiendo con bastante atención el juicio del caso Arandina. La Fiscalía pide al Supremo que se revoque esta sentencia. La primera sentencia fue muy dura contra los chavales que se autodenominaron como unos pardillos. Es cierto que se le condenó muy fuerte sin haber pruebas contundentes contra ellos, simplemente el testimonio de esa menor con muchísimas contradicciones. Ahora tú te sientes un poco que habéis tenido jueces que no han tenido el valor que están teniendo los jueces de segunda instancia en el caso de la Arandina, o en este caso la Fiscalía, ¿no?, que pide revocar esta sentencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, antes de entrar en esto, quiero mostrarte mi solidaridad porque cuando la libertad de prensa, digamos, está en peligro, la democracia está en peligro y entiendo que el hecho de que un profesional escriba un artículo que pueda no estar de acuerdo con la línea editorial del periódico, lo que hace es enriquecer el periódico y, por contra, cuando se produce el despido del mismo, algo empieza a oler mal en este país. En relación a lo que me dices, conozco en cierta medida el caso de Arandina, pero hay que poner de relieve pues el criterio que expuso y que fue tan alegremente recogido por muchas asociaciones y por muchos políticos en relación con el Tribunal Supremo, cuando puso de manifiesto el hecho de que en una violación múltiple deben ser considerados todos los miembros como autores de la violación y cooperadores necesarios de en la violación por parte de los otros compañeros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de León, ha dicho que no y, rompiendo ese criterio del Tribunal Supremo, ha condenado exclusivamente por los delitos que ha tenido a bien, no teniendo en consideración ese estatus de cooperador necesario. Ahora quiero ver al Supremo si esa pulcritud o esos criterios tan absolutamente estrictos que tuvo con la manada lo va a seguir manteniendo en el resto de las sentencias o simplemente fue una cuestión de postureo para evitar presiones políticas que parece que se parece mucho más a eso. Preguntaros a vosotros por el caso de la Arandina, ya que se ha introducido el tema. Cándido, ¿tú has seguido el juicio? O sea, ¿te pareció injusta la primera sentencia? Ahora, ¿cómo lo ves? Me pareció excesiva. Desde luego me pareció excesiva y creo que hay que diferenciar algo importante. Sí, efectivamente. Bueno, primero, nosotros hemos tenido una legislación en España que no ha sido tan restrictiva como lo es ahora y que consideraba que podía haber un acceso carnal voluntario de una menor de 16 años, incluso de 13. Claro, eso por normativas más bien internacionales, europeas y demás, se ha ido cambiando y se ha ido elevando la edad a partir de la que se puede entender que hay un consentimiento válido. Y aquí es donde también tenemos que entender que nuestra sociedad también evoluciona y que una relación a lo mejor entre un chico de 19 y una chica de 15 no es algo tan extraño, ni es algo, y que siempre que haya un nivel de madurez similar, debemos de entender que el consentimiento, incluso por debajo de la edad, se puede llegar a prestar. Ahora bien, aquí el consentimiento de la menor no se había tenido o no se había valorado suficientemente y yo creo que eso es, y además de alguna otra contradicción que también se ha puesto de relieve. Y eso nos tiene que llevar también a ver que no es siempre yo te creo, porque hay veces que hay cuestiones que son difíciles de creer y que por vergüenza, por el dato que sea,
se omiten, no se dicen o se transforman en otra cosa. Y eso también es algo que los que estamos en justicia, los que estamos en tribunales y los que vemos lo que es el desarrollo de la prueba en un juicio, también lo tenemos que tener claro, y que desde luego la prueba nunca puede ir contra la presunción de inocencia y no puedes pedirle al culpable que sea él el que tenga que demostrar que las cosas no son así. Teresa, ¿cómo lo ves? Tú que has llevado juicios también mediáticos, ¿tú ahí estás más con la menor o crees más el testimonio de estos chicos que se autodenominaron pardillos? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Agustín y con el recurso que ha interpuesto la Fiscalía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de entender que hay atenuantes por la existencia de poca diferencia de edad y por la madurez de los encausados. Yo entiendo que ahí efectivamente no se debían de haber aplicado 2 grados para entender que de 38 años que se les pedía inicialmente se pueda rebajar incluso 3-4 grados, o sea, 3-4 años, que me parece una salvajada, y que se haya aplicado como muy cualificada esa atenuante en lugar de una atenuante pues normal en 1 grado, ¿no? O sea, esa diferencia en este tema no se comprende muy bien, ¿no? De las calificaciones, lo que, en el escrito de calificación a lo que resulta después definitivamente. Y eso hace que al final pues la gente que no entienda muy bien por qué la manada sí, por qué estos no, cómo es posible que se pidan 38, luego se rebaje a 4. O sea, hay un grado de inseguridad jurídica importante. Está claro que ahora el feminismo radical pues no vive sus mejores momentos después del bochornoso 8M. En el momento en el que fue juzgada la manada, el feminismo radical tenía patente de corso, se podía hacer todo, se podía amenazar a jueces, y ahora, cierto, las asociaciones feministas pues están un poco resguardadas. ¿Tú crees, Agustín, que eso ha tenido algo que ver o no? No te quepa la menor duda. Mira, yo el otro día hacía referencia a que el Supremo, en nuestro caso, actuó de una forma absolutamente impropia de un alto tribunal de un Estado de Derecho. No puede ser que yo, a las 8 de la mañana, una periodista de tribunales me llame y me diga cuál va a ser el contenido de la sentencia cuando se va a celebrar la vista del recurso de casación. Por una cuestión ya meramente estética. Claro. No puede ser. Pero es que no puede ser que a mis patrocinados les detuvieran sin haberme ni tan siquiera comunicado la sentencia a esta parte. No puede ser. Y eso lo ha hecho el Tribunal Supremo de este país. Pero no puede ser que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra diga que 2 días antes ya les estaba siguiendo la policía porque ya se sabía cuál iba a ser la sentencia. Eso no puede ocurrir en un Estado de Derecho. Y eso no lo puede hacer el más alto tribunal de un país porque genera una sensación de inseguridad tremenda. Claro, si eso le unes que poco después del juicio de la manada venía el juicio del procés y que el juicio del procés iba a tener una carga política terrorífica y que, por decirlo de alguna manera, no podía haber 2 resoluciones por parte del Tribunal Supremo que fueran en contra de la opinión pública de la más media, hace que, en nuestro caso, hayamos sido, sinceramente, más allá de otras consideraciones de fondo, víctimas pues, de una situación política que nos ha afectado indiscutiblemente. Vamos al tema de la semana, sin duda, que es el juicio contra el delegado del gobierno que permitió el 8M. Cándido, ¿cómo lo has visto? Porque él ha declarado, él está echando balones fuera, decía que no tenía ni idea de la peligrosidad, a pesar de que había informes en Moncloa que decían lo contrario, que era muy peligroso celebrar esos eventos masivos, a pesar de que funcionarios de la delegación del gobierno llamaron a otros organizadores de eventos masivos diciéndoles que era una locura hacer ese tipo de eventos, y en cambio sí que permitieron ese 8M. Ha habido funcionarios que han testificado en su contra diciendo que ellos sabían lo peligroso que era el 8M días antes. Con lo cual, ¿crees que puede ser condenado o la Fiscalía y la Abogacía del Estado al final va a presionar para que no sea condenado? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es, lo primero que no es un juicio. Hablando con propiedad, estamos hablando de un procedimiento inicial en unas diligencias previas de procedimiento abreviado, donde lo que se hace es ver si existen o no existen indicios de delito para luego continuar con esa causa. Y esa investigación, que ya está enfocada
a una supuesta prevaricación, lo primero que necesita es una resolución administrativa. Y desde mi punto de vista, la manifestación, como ya dije el otro día, no está sometida a autorización, sino que es comunicada. Efectivamente, yo puedo luego de esa comunicación decirle que no, pero es que no se dictó esa resolución. ¿De acuerdo? Y como no hay resolución, veo difícil hablar de prevaricación administrativa, además con un conocimiento de que se está yendo contra la legalidad e incumpliendo una norma que en este caso no existía clara como tal, ¿vale? Eso me lleva a que probablemente, efectivamente, esto debiera de ser archivado. Y también me lleva a que si ha habido declaraciones de unos o de otros, mira, a mí la que me parece significativa es la propia declaración del señor Franco explicando cómo fue a esa misma manifestación con su hija, que también es médico, lo cual también te lleva a pensar, oiga, mire, este señor no pensaba que había tanto riesgo cuando fue no solo él, sino con su hija. Teresa Bueyes, ya sabemos que discrepas. Yo discrepo. Discrepo porque efectivamente parece cándido que no conocían del riesgo de convocar esas manifestaciones y del riesgo que suponen las aglomeraciones de personas, cuando perfectamente tenían informes de valoración del riesgo de la Organización Mundial de la Salud, que ya les alertaba el 14 de febrero. ¿En qué fase nos decía que estábamos? ¿En qué fase nos decía que estábamos? Porque en la fase simplemente... No hablaba de evitar... No vamos a hablar de fases, vamos a hablar de una valoración del riesgo donde ya la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que no se aconsejan hacer ningún tipo de evento, ningún acto de tipo público que suponga una aglomeración de personas. Por lo tanto, se podía haber evitado esa manifestación. No estábamos en ese momento, ¿eh? Estamos en el 14 de febrero cuando ya la Organización Mundial de la Salud, ya los consejos también de médicos ya se sabía que había un riesgo, ya se sabía que había una pandemia mundial. ¿Se podía haber evitado esa manifestación y otros actos públicos? ¿Se podía haber evitado el alto número de contagiados? ¿Se podía haber evitado? Mira, no es ninguna justificación que me digas que el propio delegado asistió, porque precisamente asistieron ministras como Irene Montero y otros muchos que... Lo que le estáis acusando es de conocer el riesgo y aún así adoptar una decisión que va en contra de la población. Efectivamente, o sea, la delegación del gobierno... Estaría adoptándola incluso en contra de sí mismo, que acude a esa vamos a ver, allí. Cada uno con su vida hace lo que quiere, es decir, si existe ese riesgo y uno decide asumirlo, como lo han hecho ellos, porque incluso la delegación de gobierno desde el 28 de febrero ya conocía esa situación, ya se había percibido, bueno, pues que había un gran riesgo de contagio. ¿Se podía haber evitado? O sea, estamos hablando de una prevaricación de carácter impropia, sí, no hace falta tener que autorizar, como dices tú, el delegado del gobierno tiene una función y es esto que me estás contando, una autorización impropia, una autorización tácita como ha hecho, no le exime de la responsabilidad que tuvo, porque podía incluso, mira, de haber evitado no ya solo los contagios, sino que los ciudadanos que hubieran querido asistir hubieran adoptado medidas higiénicas que tampoco se pudieron adoptar. Voy a llamar al árbitro, Agustín. ¿Qué opinas? A ver, en este caso, querido compañero, no puedo estar de acuerdo contigo por un criterio. Entiendo que la prevaricación administrativa se puede cometer por omisión y así lo tiene reconocido el Tribunal Supremo. Es decir, el funcionario que tiene... Muy restrictivamente, yo creo que para cometerla por omisión lo primero que necesitas es tener una actuación cierta que te ordene una ley, y aquí no existía. Y aquí podría haberlo, porque la responsabilidad en un momento determinado que tuviese él como delegado del gobierno le podría haber obligado a tomar una medida coercitiva de impedir eso. Y es curioso porque, verás, viendo todo esto, dos asociaciones absolutamente que no tienen nada que ver la una con la otra. Una, el sindicato CGT de Madrid, suspendió de motu propio la manifestación como consecuencia de la posibilidad de que había un riesgo como consecuencia del coronavirus. Y la asociación Vicente Bangla, que también es una asociación dedicada a asuntos relacionados con Asia, apoyo a Bangladesh, también
había solicitado una manifestación y presentó después un escrito solicitando su anulación como consecuencia del riesgo. Parece un poco... Pero es que me habláis ambos de los organizadores como si esos organizadores hubiesen sido el propio delegado del gobierno. Él no era el que convocaba. Cada uno tiene su responsabilidad en este escalón. Yo, es verdad que siempre he sido bastante reacio, porque soy bastante reacio a la penalización, a la procesalización, a llevar a juicio, para no enredarme con la palabra, asuntos políticos. Pero es verdad que tampoco se puede tener una visión tan naif de que el delegado del gobierno pues pasaba por allí y él pues no podía hacer absolutamente nada, porque parece desprenderse de buena parte de las informaciones, incluso de la propia declaración de su secretario, que sí tenían información que hacían necesaria tomar algún tipo de medidas como prevención para la población. Y es verdad que el 8M no fue el único evento que se realizó, pero es muy probable que si no hubiera habido 8M, se hubiesen cancelado el resto de los acontecimientos, como así pasó la semana siguiente. Es decir, el 8M fue, entre comillas, la excusa propiciatoria para permitir que se celebrasen partidos de fútbol, otro tipo de aglomeraciones, que a la semana siguiente se detectó que era necesario impedir de manera radical. Claro, eso es un poco lo que choca y lo que difícilmente va a poder explicar el señor Franco, y encadena el resto de las responsabilidades que pudieran derivarse por encima de él, a la hora de acreditar que él no tenía ningún tipo de información que pudiese cercenar el derecho de convocatoria de reunión. Vamos a preguntarles también por la responsabilidad que tiene aquí la Comunidad Autónoma de Madrid o el Gobierno. Es decir, están peleando, ¿no? Díaz Ayuso lo veíamos ayer, sacando todos los folios de todas las medidas que han tomado ellos para preservar a los ancianos de lo que finalmente pasó cuando Pablo Iglesias asumió el mando, ¿no? Hablan de que Pablo Iglesias, de que asumió el mando, 18.000 ancianos fallecieron. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la Comunidad Autónoma de Madrid o del Gobierno central? Porque hay muchas víctimas que están pidiendo ya indemnizaciones bastante cuantiosas. Lo único que sabemos es que la causa contra Isabel Díaz Ayuso ha tenido un ritmo mucho más rápido que la causa contra el Gobierno central, que está siendo reiteradamente archivada por la Fiscalía General del Estado. ¿Qué opinas, Cándido? Bueno, pero yo ya lo dije también la semana pasada, hablábamos de quiénes y dónde veíamos delito. Yo decía que el delito lo podía ver más en los sanitarios o incluso en alguna de estas residencias, las que no se hubiesen adoptado las medidas, que en el general y en el común de las muertes. Y lo que decía es que quien podía ser responsable de darle los EPIs y darle las medidas de protección a los trabajadores son los empleadores. Y ahí es evidente que, independientemente del color político, es cada comunidad autónoma quien es empleador de los trabajadores. En cuanto a las residencias, yo entiendo que, primero, puede haber unos criterios médicos perfectamente válidos que se han empleado también en otros países, en otras comunidades y no solo en Madrid, de cuándo es acertado entubar a una persona, igual que pensaríamos mucho más en someter a una cirugía con anestesia general a una persona mayor de 80 años, pues es lógico que también pueda haber unas reticencias a entubarlo o al acceso. Ahora bien, eso desde luego tendrá que ir por criterios médicos. Discúlpame la intromisión. O sea, ¿me estás diciendo que una persona mayor hay algún tipo, digamos, de criterio sanitario o ley hipocrática que te diga que no puedes intubar a una persona mayor? No, lo que te dicen es que es peor someterlos a una anestesia general y que tienen problemas luego para poder superarlo, con lo cual una sedación con intubación también pueden tener problemas para superarlo. Esto es manipulación, porque esto no es lo que ha ocurrido. Estamos hablando de quién ha podido dar instrucciones para que la gente mayor no se la atendiera, se la denegara. Eso es un delito de omisión del deber de socorro. Porque eso es lo que se está cuestionando en la sociedad. Si va en función de criterios médicos, no. Es decir, bueno, si yo a este señor no lo intubo porque siendo mayor de 80 años... 18.000 ancianos fallecidos, y precisamente la Comunidad de Madrid, la comunidad que menos fallecidos ancianos, sobre todo ha habido en comunidades autónomas dirigidas por el gobierno socialista a la sazón,
Ya me contarás tú si estamos hablando de un delito de omisión del entonces esto es un tema político o un tema político, porque si solo intentamos darle a los de izquierdas con esto, lo que estamos es siendo bastante sectarios. Vamos a ver, ¿quién ha dado esas órdenes? Entonces, es tan fácil como hospital por hospital, según lo que estamos viendo, quien las dio fue el consejero de Sanidad en Madrid. Entonces, el que mandó esos emails, si fue el consejero de Sanidad de Madrid, la orden la estaba tomando el consejero en la Comunidad de Madrid y será responsable. Eso ha demostrado que no, que o sea, cientos y cientos de residencias al revés, todo lo contrario. O sea, eso se tendrá que depurar de verdad. Mira, precisamente lo que hacen falta son jueces instructores, porque lo que no es posible averiguar políticamente ni administrativamente, porque no se va a tener acceso a muchísimos documentos relevantes, es a través de un juzgado de instrucción, que para eso están. A ver, es que en el fondo exactamente ahora, Cándido, y que estoy totalmente de acuerdo contigo en que realmente el delito fundamental que puede haber en todo este procedimiento es el del 316 en relación con la protección de los trabajadores. Para mí es realmente una de las claves de toda esta historia y que parece que es la menos importante porque es de uso político relativamente restringido y solamente afecta a los profesionales. Y ahí es donde para mí sí existe un delito claro. Y afecta a ambos bandos. Y afecta a varios bandos. Afecta a ambos bandos, efectivamente. Igual que tú antes decías que efectivamente hablabas de la imposibilidad del delito de prevaricación administrativa por la toma de una resolución que no existía como tal, es que en este caso tampoco existe ninguna orden por escrita por el consejero de Madrid ni por la Comunidad Autónoma de Madrid que diga que a los ancianos no se las puede llevar. No, yo tengo entendido, han aparecido emails que así lo decían, ¿eh? No. Bueno, lo que está clarísimo es que tú lo que no puedes considerar es una comunicación, un borrador, un email. Es decir, no existe una norma, no existe algo que haya ido. Claro, ¿perdón? Pues a lo mejor no es una resolución. Se puede decir que el consejero de Sanidad le diera órdenes. Claro, es que yo no hablo de prevaricación ahí, ¿eh? No hablo de prevaricación. Hablas de un delito más grave que la prevaricación administrativa. Hablas de un delito de homicidio por imprudencia. Bueno, hablas de un delito bastante más grave que la prevaricación administrativa. Yo primero, lo primero de todo, yo lo que opino es que lo más probable es que no haya delito para ninguno. Bien, y que en una economía, digamos, de guerra, la opción y la gestión de los recursos es fundamental. Son los que hay una demanda mayor, no se ha preveído o no se ha previsto el tener más y los tienes que racionalizar. Y es lógico que se los des a los que más posibilidades tienen de sobrevivir que a los que menos. Eso es algo lógico. ¿Que eso no debería de haber pasado? Bien, pero ¿quién es el que tendría que haber previsto esa situación? Yo entiendo que los que tendrían que haber previsto esa situación serán los servicios de salud de cada comunidad, que son los que gestionan los recursos. Cándido, como esto en el fondo... La pandemia fue el gobierno. El vicepresidente del gobierno asumió el mando de los centros de mayores y lo ha dicho en rueda de prensa. O sea, él lo dijo. Asumió una coordinación y efectivamente esa coordinación, pero no puedes decir que Pablo Iglesias estaba en cada una de las residencias o que las comunidades ya desde el momento en el que se admitió una coordinación de todos no eran responsables de sus propias residencias públicas. Javier, permíteme una cosa porque creo que es importante. Es decir, tú nos traes aquí, pero no hablar de política. O al menos no hablar de política estricta, hablamos de derecho y hablamos de la aplicación del derecho. Para tertulias políticas tienes a otra gente mucho más divertida probablemente que nosotros y que cada uno se coloca su bufanda y explica su teoría. Nosotros queremos yo por lo menos quiero hablar de derecho, aun con las consecuencias políticas que tiene. Y eso me lleva a decir, en primer lugar, que hombre, que hay que explicar las cosas bien. En las residencias de ancianos, en Madrid, no existe ninguna resolución que se dijese que no había que llevar a los ancianos a un centro para salvarles la vida, que había que dejarlos morir. Eso no es verdad y eso no puede ser utilizado políticamente. Bueno, hay una filtración de ciudadanos sobre un protocolo que por error se envió a los centros de mayores donde decía ese protocolo que no había que desplazar a los mayores
a los hospitales. La Comunidad de Madrid pidió perdón por eso, ¿no? Claro, pero es que el planteamiento también va más allá. En un momento de pandemia en el cual estamos hablando últimos días de marzo, en los cuales los hospitales estaban absolutamente saturados y lo que hicieron comunidades autónomas como la de Madrid, como la de Andalucía y probablemente otras, seguramente otras también, realizaron inmediatamente hospitales de campaña, hospitales para poder derivar que toda la población que pudiese estar contaminada no fuese a los hospitales. Hace necesario que en muchos momentos esa población mayor tuviese que estar dentro de su propio centro y no moverla, porque supondría un gravísimo problema. Y es verdad que se ha derivado también después que las personas que tenían una seguridad privada que podían pagar, pudieron desde el propio centro decir, oiga, yo he pagado una seguridad privada y puedo irme a un hospital privado. Es obvio. Pero como siempre, el Estado es el garante. El 19 de marzo, Pablo Iglesias convocó una rueda de prensa donde dijo que asumía él la responsabilidad sobre las residencias, porque eso lo hizo en una rueda de prensa. Se atribuyó la competencia en las residencias de los ancianos. Y en el estado de alarma, que se centralizó la responsabilidad al gobierno, no la coordinación, como está diciendo Cándido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cada fallecido de nuestros mayores, ¿por qué ha fallecido lo primero? ¿Si ha sido por el COVID o ha sido por una perdóname, o por una falta de atención? La causa de la muerte está muy clara. Que es gravísimo. No, mira, la causa de la muerte, siendo el COVID, no es porque te dejen morir, es diferente. Tú puedes fallecer de un COVID estando atendido, o puedes morirte por desatención médica. Deja de latir el corazón. Morimos todos porque nos deja de latir el corazón y porque dejamos de respirar. Los certificados de defunción que se han expedido mucha gente, no han sido precisamente del COVID. Quiero preguntarte y explicar al público por qué estás cabreado hoy, ¿no? Hay una compañera que ha venido aquí, que si no recuerdo mal es Carolina, ¿no? Sí, una abogada que es además responsable de una asociación de víctimas por el COVID-19 que, a pesar de que tiene una organización sin ánimo de lucro, le ha exigido el juez una fianza de 12.000 euros, pero si eso no puede ser, ¿no? Pues no puede ser, porque las asociaciones sin ánimo de lucro están exentas de prestar fianza, y en cambio a ella, pues mira, le han solicitado a la asociación 12.000 euros de fianza, lo cual es insólito completamente. Entonces yo me planteo si estas medidas son de tipo disuasorio, porque estamos hablando de una juez que ya ha dictado un auto de sobreseimiento libre, es decir, con efectos de cosa juzgada, cuando no ha entrado ni siquiera, a practicar ni una sola diligencia de investigación. Es decir, en concreto con Fernando Simón. ¿Cómo es posible que en paralelo la instructora del juzgado 51 avance tan rápido en una investigación, evidentemente contra el delegado del gobierno, y en cambio contra el jefe de emergencias sanitarias, pues que no haya absolutamente ni se le haya siquiera tomado de declaración? Que esto ya clama. A lo mejor puedes dar la vuelta al argumento, porque lo sorprendente es que esa causa esté funcionando incluso en estado de alarma cuando no es del carácter urgente para estar en marcha. Y bueno, según el propio decreto de estado de alarma, no debería y no cumple los criterios para ser una causa en la que se tenga que estar actuando en estado de alarma. Pero como tú bien dices, el estado de alarma también es discutible, porque a lo mejor también se está discutiendo si no es un estado de excepción donde estamos. O sea, vamos a ver, si ya se trata de rizar el rizo, precisamente sobre ese tema, la fiscal y el abogado del Estado se han opuesto. O Agustín, ¿por qué el ritmo de la querella contra Isabel Díaz Ayuso ha sido mucho más rápido que las que se están presentando contra el gobierno por lo que ha pasado en los centros de mayores? Pues porque se está haciendo política en los juzgados. Se está haciendo política en los juzgados. Y como estaba apuntando Cándido, se está haciendo política en los juzgados desde ambos bandos. Desde ambos bandos. Y es así. Y es que, y de verdad es algo a lo que los abogados nos tenemos que enfrentar. Y hay que decirlo. Porque la justicia debe estar despolitizada y la justicia debe ser independiente. Teresa se enfadaba conmigo hace un par de tertulias cuando le refería que la disposición adicional segunda del Real Decreto que decretó el estado de alarma al menos ponía en duda las actuaciones de la señora Rodríguez Medel, al menos su velocidad, porque no era un asunto de estricta urgencia.
Lo que pasa es que aquí juegan elementos políticos. En mi opinión, discúlpame, como yo estoy... Mira, ya han admitido en el Tribunal de La Haya por genocidio contra Sánchez. Imagínate si no será urgente. Pero es que todavía para más abundamiento la querella de Ayuso no va tan rápido como decís. Simplemente el instructor del 39 de Madrid lo ha remitido al Supremo. O sea, que esto de que vaya muy rápido tampoco es así. O sea, hay jueces, afortunadamente, yo quiero creer que hay jueces justos y despolitizados. Hay una noticia de ayer que se ha archivado la denuncia contra la Comunidad de Madrid por los muertos en la residencia de Cienpozuelos. Archivada. Con lo cual... Entonces, poca responsabilidad tendrá la Comunidad de Madrid, digo yo. Bueno, vamos a ver, yo estoy encantada y personalmente estoy feliz de que todo esto se investigue, porque esto es conocer. O sea, los ciudadanos tienen derecho a conocer en un estado de crispación y de alarma social como la que estamos. ¿Tienen derecho a conocer? Sí. Esos documentos que esconden, esos documentos secretos que solo la prensa hoy en día instruye los procedimientos, porque afloran cantidad de documentos que solamente tienen medios de comunicación y no los juzgados. Eso es la manera oficial de que se conozcan por los ciudadanos y por la gente que está interponiendo querellas. El cauce legal es a través de procedimientos como los que estamos, porque si no, no habrá nunca manera de llegar a la verdad. O sea, lo que estamos viendo, discúlpame lo último, Javier, es un espectáculo dantesco. Es bochornoso ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid sacando cientos de folios esparcidos por encima de allí de las mesas. O sea, es bochornoso lo que estamos viendo. Esto es un espectáculo y un show propio más de una película de Netflix antes de verdad de lo que tenemos que ver los ciudadanos. Que ¿Cómo ves? Hay que depurar responsabilidades en tribunales. ¿Cómo ves lo de por avanzar de tema, cómo ves la denuncia que se ha presentado ante el Tribunal de La Haya, que según ha contado que Diario se ha admitido a trámite por genocidio a Pedro Sánchez, por un genocidio, entre comillas, según cuenta que Diario, de 50.000 personas? A mí me parece una... No, acá previamente... Voy a decir una cosa solamente en relación con lo que acabo de oír de Teresa. Mira, Teresa, yo entiendo que lo que no se puede hacer es dar por buenos los sobreseimientos que sí que me parece que son a favor de mi posición política, porque esos, aunque no los conozca, será porque no hay causa, pero los que me dictan a mí por exactamente lo mismo, diciendo, entonces ahí esos, ¿por qué son sobreseimientos libres? Es que se la han llevado al Supremo, perdóname, se la han llevado al Supremo la causa. Es competencia del Supremo, estamos hablando de aforados. La han archivado en un juzgado de instrucción porque normal, estamos hablando de que tiene que conocer el Tribunal Supremo de aforados. No, o sea, digo el otro artículo que has dicho que será porque la administración autonómica no tiene mucha responsabilidad. Sin embargo, cuando se lo archivan en otras direcciones, no piensas en que pueda ser también que no tengan responsabilidad. O lo digamos todo con... Yo hablo de lo que, te vuelvo a repetir, si el señor Pablo Iglesias asume la competencia en una rueda de prensa sobre las residencias de ancianos, es que no lo digo yo, es que lo dice él. Entonces, ahora tienen un rifirrafe que vuelvo a repetir, que nos están confundiendo. Igual deberías de respetar el sobreseimiento de un juzgado que el sobreseimiento del otro. No, si me da la razón, entonces sí que tiene razón, y si no me da la razón, no. No manipules mis palabras, que te he dicho que están en el Supremo, pero por un lado porque son aforados. Y respecto a ese sobreseimiento, porque yo entiendo que no es competencia de la comunidad, es porque lo ha dicho Pablo Iglesias. Pero que volvemos a repetir, si yo lo que quiero es que esto se aclare. Lo que no hay derecho es que nuestros mayores se estén muriendo. Eso es lo que no hay derecho por una falta de atención. Eso es lo que no hay derecho. O sea, el Estado es garante de la salud de la gente. Tengas 20 años, tengas 100. Me da exactamente igual. O sea, esto es terrible. O sea, es que no lo podemos banalizar de ninguna manera. Javier, volviendo al tema del genocidio. Sí. Primero, a mí me parece que el genocidio es querer... Perdóname, compañero, porque ya sé que pediste la palabra antes y estoy deseando oírte también. Pero simplemente en el tema del genocidio decirte que para mí el genocidio es otra cosa. Para empezar, tiene que ser voluntario, tiene que tener un carácter doloso. Aquí podremos hablar de que el mandar a la gente a la 8M pudo ser imprudente incluso, podemos llegar a mantener eso, pero decir que has mandado a los tuyos, como decías tú el otro día, al paredón para que precisamente se infecten los tuyos y en una manifestación que es más bien de izquierdas y más bien de una ideología en la cual precisamente por eso es por lo que yo creo que se la está atacando tanto,
desde luego, hablar de genocidio me parece una locura y una barbaridad como no he visto otra. Vamos a ver, de verdad, es que hay cosas que hieren. Y hay cosas que hieren porque son una verdadera burrada. Solamente el hecho hasta de plantearlo. Por muy en las antípodas que estemos políticamente y por mucha discrepancia que haya entre la forma de la gestión que se ha tenido y de los resultados que se hayan podido tener. En primer lugar, para aclararlo y para no dejarlo, no se ha admitido a trámite ninguna denuncia. Lo que se ha hecho, se ha registrado una denuncia por parte del Tribunal de la Haya. Yo presento una denuncia y digo que Donald Trump es otro genocida y la denuncia va a ser registrada. Y si encima la adorno con alguno de sus vídeos o alguno de sus tweets, probablemente me dé la suficiente resonancia mundial incluso. Eso no significa que el Tribunal de la Haya ni tan siquiera vaya a admitir a trámite un estudio sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez haya cometido un delito de genocidio. Porque un genocidio es una aniquilación sistemática de gente de otra raza, de otra ideología política o de otra condición. Y eso no se ha producido aquí. Pero han dicho que se había admitido a trámite. No, lo que se ha registrado. No, se ha registrado. No, en OK Diario literal, el Tribunal de la Haya admite a trámite. Vamos a ver, pues OK Diario, al final el titular... ¿Cuándo has visto al tribunal? ¿Cuándo has visto que un Tribunal de la Haya se pronuncia en 3 días sobre la existencia o no de indicios sobre un genocidio? Perdona una cosa, yo tampoco estoy de acuerdo con esa calificación, ni muchísimo menos. Lo primero de todo. No me cabe la menor duda. Una brutalidad, porque estaríamos hablando ya de un delito doloso y eso ya me parece gravísimo lo que se está haciendo. De lesa humanidad. Lo que pasa que la gente está desesperada y esto es la pena y la tristeza. Porque a mí esta manera de llamar la atención tampoco me gusta. Vamos a cambiar de tema. Pero un segundo porque es importante. Es también responsabilidad de todos, también de los medios de comunicación. A mí me parece, te lo digo sinceramente y no es, me parece magnífico que haya un canal como este Estado de Alarma en el cual haya una crítica sistemática a todo lo que se está haciendo mal. Me parece fantástico, porque de eso se trata la prensa. Eso es lo que tiene que hacer la prensa. Criticar, escudriñar, entrar... Que si yo sabéis que no me muerdo la lengua, que el abogado que ha presentado la querella contra el delegado del gobierno, etcétera, el señor Víctor Villanueva, le tengo sentado en el banquillo de los acusados, ya está suspendido por estafa. O sea, directamente. Te quiero decir que es que me da igual que sean de derechas, de izquierdas, cuando hay que depurar responsabilidades. Una noticia importante que contaba OK Diario ayer. El jefe de riesgos laborales de la delegación del gobierno a la juez. Yo no hubiera autorizado el 8M. Ojo, los funcionarios están empezando a dejar tirado a Franco. ¿Eso cambia la película o no? Conde Pumpido, ¿qué opinas? Pues yo lo primero que quiero decirte es que yo creo que se intentó por parte de la izquierda que ese acto se llevase a cabo incluso sabiendo que podía haber un cierto riesgo que entiendo minimizaron. De ahí a que el hecho de, primero dices, yo no habría autorizado, es que eso es erróneo, no tiene que autorizarse, solo tiene que comunicarse. En todo caso, si existen unas razones para impedir que se celebre, se puede hacer, pero ya dictando una resolución, pero no es necesario que exista resolución alguna del delegado del gobierno para que se produzca la manifestación. La clave estaría en saber qué información tenía ese funcionario para, dicho a la inversa, como bien estaba explicando en este caso Cándido, para prohibir esa manifestación. ¿Con qué información contaba el funcionario? Que también debería contar, obviamente, el señor Franco. ¿Con qué información para poder anular esa convocatoria? Agustín, vamos a avanzar de tema. Ya el último tema y cerramos la tertulia del veredicto por hoy. El tema del rey Juan Carlos I, el rey emérito. Estamos viendo cómo hay muchas noticias que nos llegan de la investigación judicial de Suiza, están salpicando a la Casa Real. ¿Crees que al final vamos a ver al rey condenado entre rejas o no? Esta vez me has hecho a mí primero la pregunta, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí han pasado cosas muy extrañas. Ha habido gestiones económico-políticas muy extrañas y que han dado lugar
pues a una abdicación en un momento determinado, porque imaginaos que esto hubiese ocurrido o este escándalo hubiese estallado siendo todavía monarca Juan Carlos I. Evidentemente, muy probable se hubiese llevado la monarquía por delante, porque los datos parece que son bastante claros y bastante contundentes. Dicho eso, ¿acabará sentado Juan Carlos I en un banquillo o acabará siendo investigado? Sinceramente creo que no. Creo que este país aún no está preparado para eso, y por mucho que en un momento determinado el gobierno sea de izquierda e incluso buena parte del gobierno lo primero que pensase en este proceso de alarma era en hacer una cacerolada al rey cuando en este caso su hijo dio un discurso, la monarquía sigue siendo un pilar importante del Estado de Derecho y no va a haber, entiendo sinceramente, no va a haber un procesamiento a Juan Carlos I. Yo puedo hablar un momento. Sí, bueno, pues como decía el ministro de Justicia, vivimos en una crisis constituyente y lamentablemente el rey supone la unidad. La unidad es una amenaza, en mi opinión, hoy en día para este gobierno y sus aliados, y desgraciadamente que se esté investigando este tipo de cosas que a ningún español le ha supuesto ningún tipo de perjuicio. Y sí, por ejemplo, pues cómo se nutren ciertas personas a través de fondos provenientes del narcoterrorismo venezolano, etcétera, y que eso no se investigue, o como, bueno, pues que se dejen en libertad sin pasar por la cárcel a determinadas personas del proceso, de los mozos de escuadra, etcétera, etcétera, eso no interesa. En cambio, ahora de repente es muy importante la figura del emérito rey. Yo espero y ojalá y deseo no presenciar esa situación, de verdad te lo digo. El turno y el bloque y el programa, Cándido Conde Pumpido. Bueno, pues yo creo que sí que lo veremos y bueno, no creo que sea ni siquiera novedoso. Efectivamente no era un jefe de Estado, pero ya hemos tenido imputada a una infanta, a una hija de un rey y a una hermana de un rey y condenado a su marido, con lo cual es algo que no nos debería de llamar tanto la atención. Lo que sí que creo, y esto yo creo que es algo que todos sabíamos y que mucho antes de que todas estas noticias salieran a la luz, el hecho de que se habían cobrado unas cantidades por parte del rey al estilo de comisiones por haber conseguido para las empresas españolas el AVE a la Meca y también utilizando esas influencias que él podía tener en esos países árabes, se consiguió un gran contrato para las empresas españolas. Pero claro, la parte de la comisión o la parte del cobro de unas determinadas cantidades por ello nos mete con un jefe de Estado en algo que probablemente sea delictivo. Y aquí tenemos que tener bien en cuenta que lo único que vemos que se vaya a investigar no es el propio cobro durante la etapa de rey, sino el posible blanqueo de capitales de ese dinero. Y ahí yo digo, una cosa es que lo veamos sometido a un procedimiento, ya no digo juicio, y otra cosa es que ese procedimiento vaya a llegar a ningún sitio. Y si sabemos lo que sabemos de los delitos de blanqueo, es que es muy difícil de probarlo, sobre todo cuando no vas a poder investigar si lo otro era delito o no era delito, y dónde fue cometido ese delito, y si era delito, si esos bienes que han salido después de ese delito se han transformado o no se han transformado, o si ya estaban directamente en el tráfico mercantil recto, con lo cual no necesitaban ya ningún tipo de transformación posterior a eso. Con lo cual entiendo que no habrá ni siquiera delito de blanqueo. Bueno, a mí me gustaría mucho que se imputara a esa señora, no voy a decir el nombre, que yo entiendo que es una especie de, concubina internacional con precio, que se la citara y no dejáramos de escuchar lo que supuestamente dice esa señora a través de otros, como las escuchas del señor Villarejo, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, que viniera a España a declarar de todas formas, porque creo que es un problema de venganza personal. Ha quedado clara. Muchas gracias, Cándido Conde Pumpido, Teresa Bueyes y Agustín Martínez. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a los espectadores de Estado de Alarma, y esta noche sí, a las 12 de la noche, tendrán a Carles Enric una vez más en ese Confirmamos Moncloa, que trae bastantes bombazos y después de haber
librado en la noche del jueves, que él tiene que seguir produciendo mapas y está el hombre, además, en plenitud de condiciones, con el equipo Zulu a tope y con un montón de temas por contaros. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.